las Américas. Entonces fue un intento por parte del presidente Joe Biden, primero que nada, de mandar una señal de que la relación bilateral es estable, de que funciona y de que hay una cierta confianza entre mandatarios. En sus declaraciones iniciales, el mandatario estadounidense dejó claro cuáles son las prioridades de su gobierno. Entre ellas, mencionó que han otorgado más de 300,000 visas H-2 a mexicanos, a estos migrantes trabajadores temporales el año pasado. También mencionó que se han invertido más de 3,000 millones de dólares para modernizar la infraestructura fronteriza y cómo quiere combatir la trata de personas, la violencia, el narcotráfico que ocurre en torno al contexto migratorio. Y también mencionó la cuestión del fentanilo, que es muy importante para Estados Unidos debido a que ha causado una crisis de salud pública con más de 100,000 muertes por sobredosis en el año 2021. Ahora, por parte del presidente López Obrador, sus 5 puntos parecieron que no lograron tener mucha importancia dentro de la Casa Blanca, porque a pesar de que anunció estos 5 puntos que según el mandatario mexicano iban a reducir la inflación, en mi opinión no creo que estaban dirigidos hacia reducir la inflación, aunque varios de ellos fueron un poco interesantes en el sentido de que le prometió al presidente Joe Biden garantizar abasto de gasolina en la frontera norte, también le ofreció más de 1,000 kilómetros en la frontera de gasoductos para que puedan transportar gas de Texas a otros estados, también reducir aranceles y otros temas regulatorios, pero si vemos el comunicado final que publica la Casa Blanca, Alejandro, en realidad parece que el presidente Joe Biden descartó en términos generales los 5 puntos que mencionó el presidente López Obrador en la oficina Oval y sí compromete a México en otros aspectos, particularmente en inversión fronteriza, en temas de seguridad, en donde en este punto me parece que la relación bilateral está pasando por un momento de muy poca confianza entre las agencias en materia de cooperación de seguridad en ambos lados de la frontera, pero también hay otras disposiciones como en temas de cambio climático, por ejemplo, donde dice que México y Pemex, en amplia cooperación con Estados Unidos, van a trabajar juntos para reducir ciertas operaciones de gas en mar y tierra, al igual que petróleo, y también identificar proyectos de inversión. Creo que esto es sumamente importante, no solo porque el tema del cambio climático es uno de los pilares de la política exterior del presidente Joe Biden, sino porque también hay más de 10,000 millones de dólares de inversión estadounidense en México, en el sector energético, que están amenazados por las distintas políticas energéticas del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, aunque vimos muchas sonrisas, aunque vimos una disposición positiva por ambos líderes en la oficina Oval, en la foto salen muy sonrientes, creo que a puerta cerrada y en privado se tocaron temas muy sensibles y esto lo vemos reflejados en el comunicado oficial. Así es, lo importante y lo sustancioso, yo creo que no está expuesto ahí, será lo que se dijo en corto. Hay que recordar pues el tema de las empresas estadounidenses y sus inversiones, de lo que se ha quejado, el perfil con el que se ha manejado el embajador de los Estados Unidos en México y quien pues pasó desapercibido en esta gira. Es decir, a simple vista parece, de acuerdo a lo que tenía en el comunicado, que hubo una relación amistosa, pero en los términos diplomáticos que tú conoces muy bien, el trato que le da el presidente de los Estados Unidos a López Obrador al recibirlo en el Salón Oval y no en los jardines, todo esto, ¿qué te deja a ti? Es una visita de trabajo y creo que también había un poco de resentimiento por parte del presidente Joe Biden tras esta decisión del presidente López Obrador, primero de no asistir a la Cumbre de las Américas, pero también de pedirle a otros líderes de América Latina que tampoco fueran, debido a que no se le extendió una invitación a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Creo que el presidente Joe Biden es un líder y un gobernante con una amplia experiencia diplomática. Fue vicepresidente 8 años, senador por Delaware, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Vamos, no estamos hablando de un trato como nos esperábamos por ejemplo, de un Trump. Vamos, Biden es un diplomático de cepa,
y le iba a dar el trato que se merece a un mandatario como de México, ¿no? Como de cualquier otro país. Pero creo que sí hay temas y todavía existen desafíos y roces en la relación bilateral que se tienen que solucionar, y creo que los distintos compromisos que vienen dentro del comunicado lo reflejan. Es decir, a pesar de que el presidente López Obrador trató de llegar con un plan de 5 puntos contundentes que según él se iban a traducir en acuerdos oficiales, lo que demuestra la Casa Blanca es que no fue así. Tomó varios componentes muy generales de lo que dijo el presidente López Obrador, pero si lees a detalle el comunicado, vienen otras cuestiones que ni siquiera el presidente López Obrador mencionó durante sus declaraciones en la oficina Oval. Entre ellas, por ejemplo, me parece muy importante, y a veces uno lo lee muy rápido y no lo toma como una cuestión de relevancia, pero al principio del comunicado lo primero que dice es que están comprometidos ambos países a los valores democráticos que van a defender el crecimiento inclusivo, la transparencia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, como valores fundamentales que rigen la relación bilateral. Y creo que el presidente Joe Biden ha sido muy cauteloso durante estos últimos años de no ser tan crítico de las distintas medidas antidemocráticas que ha implementado el presidente López Obrador, porque Biden sabe que necesita forzosamente la cooperación de México para frenar el flujo migratorio, pero los resultados no han sido positivos. Siguen incrementando el número de personas que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, más de 1.7 millones de detenciones en el año fiscal 2021. En el año fiscal 2022 se está proyectando que vayan a haber más de 2 millones de detenciones. Es decir, es posible que con esta mención de los valores democráticos y con todos los otros temas que aborda el comunicado de Estados Unidos, que el presidente Joe Biden deje a un lado, no a un lado, pero que no sea la única prioridad la migración, sino que ahora Estados Unidos se puede meter en otras materias en la relación con México, que ya lo han hecho miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas, donde han expresado sus preocupaciones por el declive democrático en México, por la falta de libertad de expresión, por el asesinato a los periodistas, por el acoso a la oposición política de Andrés Manuel López Obrador, por las amenazas que hay en el sector energético a inversiones estadounidenses. Vamos, hay una amplia gama de cuestiones que todavía quedan por resolverse y que se han quejado mucho en Estados Unidos por lo que está ocurriendo en México, y que hay que ser muy claros. Dentro del Tratado de Libre Comercio del TEMEC hay distintos mecanismos para presionar a México en temas comerciales y económicos si sigue violando las distintas disposiciones y capítulos de este Tratado de Libre Comercio. Muy bien, Lila, a ver, muchas gracias por tu análisis. Yo me quedo, entre otras cosas, entonces, con esas comillas de comprometerlo a los valores democráticos, lo cual parece pues el cobro de la factura en relación al boicot de la cumbre pasada. Que tengas muy buen día y te mandamos un abrazo desde aquí. Otro de vuelta, muy buenos días, Alejandro, y un saludo a todo el público. Y ahora es momento